Bueno, llegamos a la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. Vemos que pertenece al tipo de las articulaciones condilias. Por lo tanto, va a tener movimientos de flexión-extensión, abducción y aducción y el mecanismo de circunducción. Vamos a observar que esta condilia va a presentar como superficies articulares una cavidad glenoidea antebraquial y un cóndilo carpiano. Esa cavidad glenoidea antebraquial, que acá la estamos observando, queda conformada por fuera por la carilla inferior del radio y por dentro por el ligamento triangular. Y el cóndilo carpiano se forma con la unión de los primeros 3 huesos de la primera fila del carpo, que son escafoide, semilunar y piramidal. Escafoide, semilunar y piramidal, escafoide, semilunar y piramidal, escafoide, semilunar y piramidal, que se adaptan perfectamente a la cavidad antebraquial. Ahí vemos al ligamento triangular o fibrocartílago y observamos al cóndilo carpiano. Movimientos. Como dije, flexión-extensión. La abducción puede ser llamada también desviación radial y la aducción puede ser llamada también desviación cubital. Acá vemos otra imagen y otra imagen. Tenemos que recordar que los medios de unión en esta articulación son una cápsula articular, por dentro una sinovial y por fuera va a estar reforzada por 4 ligamentos, anterior, posterior, lateral interno y lateral externo. Acá vemos en una vista dorsal a los ligamentos de la muñeca. Llegamos a las articulaciones de la mano, que son múltiples. Recordemos que la mano está constituida por 27 huesos. 8 forman el carpo y son los 8 huesos carpianos. 5 forman el metacarpo y son los 5 huesos metacarpianos. Y 14 huesos forman los dedos, y son las falanges. Todos los dedos tienen 3 falanges, excepto el pulgar que solamente tiene 2. Entonces, ¿cómo estudiamos a las articulaciones de la mano? Primero vamos a hablar de las articulaciones carpianas, después de las articulaciones carpo-metacarpianas, después de las articulaciones intermetacarpianas, luego de las metacarpofalángicas y por último de las articulaciones interfalángicas. Entonces, si empezamos por las articulaciones del carpo, vamos a hablar de las articulaciones de los huesos de la primera fila entre sí. Y vamos a ver que las articulaciones de los 3 huesos externos, escafoides, articula con el semilunar y el semilunar con el piramidal. Son 2 articulaciones artrodias, posee cápsula articular, ligamentos interóseos, palmares y dorsales y una doble sinovial. El piramidal articula con el pisiforme a través de una artrodia también. Y tenemos que observar que hay ligamentos que se desprenden del hueso pisiforme. Un ligamento superior, uno palmar, uno dorsal y ligamentos inferiores. Los huesos de la segunda fila del carpo entre sí se unen a través de 3 articulaciones artrodias, el trapecio con el trapezoide con el hueso grande y el hueso grande con el hueso anchoso. Como dije, son 3 artrodias, tiene ligamentos interóseos, palmares y dorsales y sinovial. ¿Cómo se articulan los huesos de la primera fila con la segunda fila del carpo? A esta articulación se le llama mediocarpiana. La articulación mediocarpiana tiene 2 componentes. Posee una artrodia, que es la articulación externa, y una condilia, que es interna. En la artrodia se van a articular el escafoides de la primera fila del carpo con el trapecio y el trapezoide de la segunda fila. Y en la condilia se va a formar una cavidad glenoidea que la forma el escafoides con el semilunar y el piramidal de la primera fila y el cóndilo
lo presentan, lo forman el hueso grande y el hueso ganchoso de la segunda fila. Entonces, los medios de unión para la artrodia, la mediocarpiana externa, ligamento palmar, dorsal y lateral externo. Y para la condilia, que es la mediocarpiana interna, ligamento palmar, dorsal y lateral interno. Donde hay artrodias, movimiento de deslizamiento. Para la condilia, pequeños movimientos, reducidos los movimientos, pero tiene movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción, que permiten el ahuecamiento de la palma de la mano. Después tenemos las carpo-metacarpianas. Las articulaciones carpo-metacarpianas son 5. La primera es la diferente, la especial, tiene nombre propio, se llama trapecio metacarpiana. ¿Por qué? Se articula el trapecio, que es el primer hueso de la segunda fila del carpo, con el primer metacarpiano. Y es una articulación por encaje recíproco. Los medios de unión, una cápsula articular que es laxa, reforzada por 3 ligamentos, palmar, dorsal y lateral, y por supuesto por dentro de la cápsula, una sinovial. ¿Qué movimientos tiene esta articulación carpo-metacarpiana con nombre propio que se llama trapecio metacarpiana? Flexión y extensión, abducción y aducción, y la reunión de estos 4 movimientos crean el mecanismo de oposición. Esta articulación es fundamental para la funcionalidad del dedo pulgar. El resto de las carpo-metacarpianas de los últimos 4 dedos van a ser artrodias. El segundo metacarpiano articula con el trapecio, trapezoide y hueso grande. El tercer metacarpiano con el hueso grande. El cuarto metacarpiano con el hueso grande y el ganchoso. Y el quinto metacarpiano con el hueso ganchoso. Los medios de unión, cápsula con ligamentos interóseo, palmares y dorsales, por dentro de la cápsula sinovial. Y como son artrodias, los movimientos de estas carpo-metacarpianas son de deslizamiento. ¿Cómo se articulan entre sí o cómo se mantienen unidos entre sí los 5 metacarpianos? Por sus extremidades superiores, que son las bases de los metacarpianos, esas bases poseen carillas articulares y van a dar origen a articulaciones artrodias. En cambio, por sus extremidades inferiores, que son las cabezas de los metacarpianos, no contacta una cabeza con la otra, van a quedar unidas estas cabezas por ligamentos. Medios de unión. Para las artrodias, cápsula articular reforzada por ligamentos interóseos, palmares y dorsales. Y los medios de unión para las extremidades inferiores de estas intermetacarpianas, una cinta transversal que se extiende del segundo al quinto metacarpiano. En resumen, los metacarpianos articulan entre sí por sus extremidades superiores. Por las inferiores no, quedan unidos solo por ligamentos. Movimientos de deslizamiento. Esta imagen es muy linda porque nos permite identificar gran parte de las articulaciones que estuvimos viendo. Radio cubital inferior. Trocoide, movimientos de pronación y supinación. Radio carpiana. Condilia, movimientos de flexión, extensión, abducción o desviación radial, aducción o desviación cubital. Intercarpianas, articulaciones artrodias, movimientos de deslizamiento. Articulación mediocarpiana, la externa, artrodia, movimientos de deslizamiento, la interna, condilia, movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción muy limitados. Articulaciones carpo-metacarpianas, las últimas 4 artrodias con movimientos de
deslizamiento. Y la primera, con nombre propio, trapecio metacarpiano, que une al trapecio con el primer metacarpiano por encaje recíproco, con movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y el mecanismo de oposición. Las intermetacarpianas son articulaciones artrodias. Recordemos que en las bases de los metacarpianos se encuentran estas carillas que posibilitan las articulaciones artrodias. En la parte inferior los metacarpianos quedan unidos por ligamentos. Las metacarpofalángicas son 5 articulaciones condilias. Las superficies articulares. El metacarpiano presta su cabeza y la primera falange su cavidad glenoidea, una cavidad glenoidea que se encuentra en su extremidad superior. Posee un fibrocartílago de ampliación que se encuentra en la periferia de la cavidad glenoidea de la primera falange para ampliarla y poder contener a la cabeza del metacarpiano. Los medios de unión, cápsula articular, ligamentos lateral interno y externo y una cinta transversal. Por supuesto posee sinovial y los movimientos de estas articulaciones metacarpofalángicas son de flexión y extensión, abducción y aducción y el mecanismo de circunducción. Llegamos a las articulaciones interfalángicas. Recordemos que los 4 últimos dedos, índice, medio, anular y meñique, tienen 3 falanges cada uno. Por lo tanto, poseen 2 articulaciones interfalángicas, una superior o proximal, una inferior o distal. El pulgar posee solamente 2 falanges, por lo tanto, solo presenta una articulación interfalángica. Tipos de articulaciones son trocleares por cada dedo, excepto el pulgar que dijimos que tiene solamente una. Las superficies articulares, la proximal, tanto en la primera falange como en la segunda, polea o tróclea. Y en la distal, tanto en la segunda falange como en la tercera, una cresta media y 2 cavidades glenoides. Cresta media y 2 cavidades glenoides. Los medios de unión, cápsula articular, ligamentos, lateral externo y lateral interno, acá los podemos observar, una sinovial para cada articulación y movimientos de flexión y de extensión sin lateralidad. Ahí observamos interfalángica proximal y distal. Recordemos que como el pulgar tiene solamente 2 falanges, posee una sola articulación interfalángica. Ahí observamos las poleas y observamos la cresta media y las 2 cavidades glenoides que se adaptan a esa polea o tróclea. Movimiento, flexión, extensión. De esta manera finaliza el trabajo práctico de articulaciones de miembros superiores.